Buenas noches, Juan. Buenas noches, Ingrid. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Qué pena, profe. Todos estábamos en la otra clase, es que la profesora se No le se pasó un poquito el preocupen. tiempo. Tranquilos. No se preocupe. Debe estar muy entretenida la clase, que dicha. Qué bueno. Vamos a esperar entonces par minutos. No se preocupen, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profe? Bien, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido?
Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les Buenas terminó de noches, ir? profe. Muy bien, gracias. Bien, bueno. ¿Cómo les terminó de ir en la clase anterior? Bien, profe, como es habitual. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a hacer como una especie, pues no de repaso, sino más bien como de reflexión en torno al tema del acto de fotografiar. Me voy a apoyar precisamente en unos autores, o especialmente en Roland Barthes, que ustedes han escuchado de él a partir de la materia de semiología. Roland Barthes pues también ha hecho o hizo pues una literatura bastante interesante frente al tema de la fotografía, pero pues bueno, vamos a tocar varios temas relacionados con el acto de la fotografía y también con mirar un poco esas definiciones, esas apreciaciones más bien que tiene Roland Barthes sobre la fotografía. Ya tocamos a Susan Sontag y las posibilidades y análisis que tiene frente a la fotografía, pero Roland Barthes tiene otra mirada, inclusive más del acto de la fotografía, ¿no? El acto de fotografiar, cuál es el lugar precisamente del fotógrafo al momento de hacer las fotografías. Y también mostrar un poco como el ejercicio de las fotografías y qué es lo que significan algunas fotografías para el tema relacionado con informar. Creo que en algún momento nosotros vimos las fotografías de cómo la imagen o cómo la crueldad de la imagen se convierte en un lenguaje fuerte a partir de los medios de comunicación, ¿no? Pero vamos a mirar o vamos a darle un análisis más interesante quizá, o bueno, más profundo, ¿no? No deja de ser interesante, pero más profundo porque pues Roland Barthes sí ha definido unos temas específicos relacionados con la fotografía, ¿no? Especialmente con la fotografía que se utiliza para los medios de comunicación o para el tema de informar. Antes que nada, pues de alguna manera sí mirar un poco cómo es la funcionalidad del ojo y la cámara, cómo funciona el ojo humano frente al tema de la fotografía o por lo menos frente a la visualización de las imágenes. Entonces este tema de la fotografía no resulta ser como tan sencillo si uno lo mirara en el ejercicio simplemente de disparar una cámara, sino también tiene que ver precisamente con unos significados que están mucho más allá o mucho más pertinentes frente al significado que se quiere transmitir a partir de la fotografía. Entonces me voy a apoyar un poco como en la presentación o en las diapositivas que yo traigo acá. Voy a abrir un nuevo PowerPoint. Y bueno, también hablar de los temas que quedaron pendientes ayer, no sé, de Jonathan y de Paola, si lograron terminar algún tema relacionado con tomar fotografías de este fin de semana del álbum, y si también tienen algunas dudas relacionadas con el manejo de Genial, si le pudieron cacharrear un poco a Genial. Cuéntenme ustedes, por favor. Profe, yo me puse al día con el ejercicio, yo te las envié Sí, hoy claro que sí. y si aún no lo he hecho, pero sí te las envié al correo. Ah, bueno, muy bien. Pero si pudieron cacharrear Geniali o alguna cosa así. Profe, yo cacharré al Geniali, pero pues por mi situación creo que no puedo salir. Entonces, pues la Bueno, cuestión de las fotos, si se puede para este fin de semana, se lo agradecería un montón. claro, no hay Que estoy ningún esperando, problema. pues, Sí, estos gracias. listo, sí, señor. Con mucho gusto, no hay ningún problema. Bueno, hay que ser recursivos, ¿no? Te tocan las puertas, quizá, pues muy seguramente en tu casa hay muchas puertas. Entonces, para que acudan a la Lo que pasa practicidad es como yo. que, lo que pasa es que como yo vivo en un, en un conjunto, Ujú. entonces todas las puertas son iguales. Ah, bueno, no, bueno, sí, muy bien. Listo. Y bueno, no hay ningún problema. La idea es que podamos desarrollar los trabajos. Ahí vas quedando un poco atrasada, pero la idea es que te pongas al. Bueno, muy bien. Yo No, voy a. sí, profe, tranquilo, yo lo pongo al- Sí, señor. Voy a abrir con un tema muy especial y es precisamente el acto de fotografiar, pero quiero tener un antecedente mucho más ampliado sobre el tema sobre la definición del acto de fotografiar, ¿no? Y es que quiero arrancar un poco sobre el ejercicio relacionado con, no solo con la técnica, sino también precisamente con ese antecedente que tiene el acto de la fotografía, ¿no? Yo creo que muy seguramente
en ese escenario particular que tiene que ver con el cine, pues si para el cine obviamente hay una representación muy fuerte del color, ¿no? Porque del color y de lo sonoro también, ¿no? Pues ustedes se pueden dar cuenta, o muy seguramente en la historia de lo que ustedes han visto, la fotografía particularmente, perdón, el cine particularmente, pues inicia con un cine mudo, ¿no? Y el cine mudo, hay una cosa muy curiosa porque el cine vino a tener su fuerte resplandor, no fue en el momento en el que se descubre y se desarrolla como una manera técnica de poder hacer la fotografía, de poder hacer el cine, sino más bien se viene desarrollando precisamente por dos componentes que son complementarios y que no son subordinados a la imagen, que es el tema del color y el sonido, y se desarrolla 30 años después de haber estado viendo el mundo cine mudo. Entonces, lo mismo sucede con la fotografía. La fotografía tiene su gran esplendor, es precisamente cuando sale de los marcos relacionados con la significación práctica o con la significación de sentido más bien que tiene la fotografía. Porque la fotografía no resulta ser el hecho de disparar la cámara y ya, sino también hay un reflejo precisamente del fotógrafo y de la significación o la interpretación que le pueden dar los que están viendo esa fotografía. Entonces, el cine genera una carga expresiva, especialmente cuando después de 30 años del cine mudo, que fue lo que empezó, pues el color y los sonidos o las bandas sonoras, que no necesariamente el significado de banda sonora está relacionado con el hecho de tener una banda tocando detrás con música incidental o accidental o con música principal, que quizá Francis nos pueda explicar eso más detenidamente, sino que la banda sonora también está interpretada precisamente por las palabras, por la música, por los sonidos ambiente, por los efectos. Entonces eso tiene todo un conjunto relacionado precisamente con el sonido, con las formas sonoras que puede representar el medio de comunicación. Roland Barthes, quizá ustedes muy seguramente lo tienen como un referente muy particular por el tema de la semiología. Y Roland Barthes es uno de los grandes pensadores semiólogos que hace precisamente ese ejercicio de poder entender un poco las dinámicas de la imagen y de poder entenderla no solo desde el hecho de la imagen por sí sola, sino del hecho de lo que puede transmitir la imagen. Entonces voy a cambiar de diapositiva, perdónenme, de presentación, para mostrarles un poco la imagen que resulta ser bastante interesante. Esta que ustedes ya la conocen, ¿no? Estas dos. Roland Barthes, ¿será que copio la? Pues él no es el autor de estas fotografías, ¿no? Él lo que hace es analizar estas fotografías. Entonces, estas fotografías tienen un sentido muy particular porque él dice, las define de otra manera y dice, acá en esta fotografía lo que se refleja es un lenguaje de dualidad en oposición de uno al otro. ¿Qué pueden ver ustedes ahí, por favor? En esa fotografía. Tiene como un sentido triste, o sea, está mostrando como una escena triste, como de guerra. ¿Y de qué? ¿De guerra y de qué? Religión. Sí, claro, la religión aquí juega un papel fundamental, pero es de guerra y de paz. Aquí nuevamente resulta ser la guerra y la paz las que cuentan la historia. Pero resulta ser esta fotografía una fotografía de dualidad porque uno tiene el significado en oposición al otro. La guerra es totalmente diferente a la paz. El hecho de haber capturado esta fotografía en ese momento impacta muchísimo visualmente, muy seguramente para la persona que no tiene el ojo, al igual que el oído, que es lo que ustedes de alguna manera pretenden desarrollar con comunicación social, es mirar y analizar este tipo de escenarios. Aquí el lenguaje visual es totalmente contundente en esos significados, ¿no? El hecho de que yo tenga las monjitas de fondo, pues de alguna manera refleja o rompe especialmente el significado de lo que podría traducirse la guerra, ¿no? La paz en medio de la guerra, pensaría yo. Como, aunque esta fotografía no es de Colombia, yo ahí mismo vi este mensajito que hay aquí atrás, en donde dice viva, me puse en detalle a leer a ver qué mensaje había ahí como para mirar a ver si esto era Colombia, pero no.
Después me puse a averiguar y en efecto no es colombiana, tampoco la recuerdo de dónde es, pero no es colombiana. Entonces, inclusive los soldados tampoco, la indumentaria de los soldados tampoco la hace colombiana, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta oposición del significado refleja, esta oposición de los significados que hay dentro de esta fotografía refleja precisamente la realidad de la cotidianidad. Entonces, este elemento de la dualidad en la fotografía es supremamente contundente porque pues hay dos significados en ella totalmente opuestos. Logremos ese significado en fotografías, por ejemplo, de la violencia en Colombia. Yo no sé si ustedes recuerdan esta fotografía o si de pronto en algún momento la vieron. Esta de pronto no significa tanto como las fotografías muy seguramente que ustedes pueden ver precisamente luego de la muerte del abogado Ordóñez, en donde se ven los militares y se ve la policía muy arrinconada y muy abatida, y pues los manifestantes obviamente tomándose los CAIs o inclusive golpeando a los policías o tirándole artefactos a la policía. Esto pareciera que fuera una película de zombies o una película, no sé, de cosas muy salidas como de los cabellos y de la realidad. Pero no, Apocalíptica. ajá, esta fotografía, muy bien, esta fotografía no refleja precisamente eh, lo fantasioso que resulta ser la imagen en algún momento. Acá lo que está reflejando es la realidad. El hecho interesante de la fotografía es eso, que de alguna manera no se puede censurar, sino que está contando la realidad. Ya queda de uno, como espectador de este lado, pues mirar qué interpretación le da, pero esto no es una fotografía de zombies ni nada por el estilo. Es lo que estaba sucediendo al día siguiente o en la misma noche después de la muerte del abogado Ordóñez en Bogotá. Pero es una violencia cruenta y cruel, ¿no? Es una violencia que ya pasan, ¿no? Ya pasan, no, que es una violencia que de alguna manera significa muchísimo para quien la ve fuera de quien no entiende este contexto, pero para nosotros resultaría ser algo naturalizado, ¿no? Porque estamos acostumbrados precisamente a esa violencia. Y claro, uno se sigue aterrando de este tipo de cosas, pero pues en muchas ocasiones muy seguramente tuvimos una postura frente a este tipo de reacciones de la población en general. Unos dijeron, no, pues estamos de acuerdo porque definitivamente lo que cometieron con el abogado, sin duda alguna, era para que sucediera esto. Y otros dirán, pues sí, es necesario indignarnos por todo lo que está sucediendo frente a ese tipo de actuaciones tan violentas de instituciones en las cuales uno trata de gozar un poco de credibilidad, pero que no es necesario llegar a estos extremos. Pero la realidad es otra. Y creo yo que esta podría ser la historia más inocente de la violencia comparado precisamente con lo que podemos ver en esta fotografía. ¿Sí? Esta fotografía pues obviamente nace, es en Colombia, claro que sí. Es un documental que en algún momento muy seguramente yo les comenté que se llama No hubo tiempo para la tristeza. Fue censurado en Colombia porque lo hace el Centro de Memoria Histórica y narra precisamente los hechos más violentos de Colombia. Esa es la tarea que vamos a hacer este fin de semana, mirar un poco ese documental que está publicado en YouTube y que está publicado en la página del Centro de Memoria Histórica y está una recolección de todas las fotografías o de una inmensidad de fotografías sobre la violencia en Colombia y cómo se ha entendido la violencia, porque la violencia en Colombia no ha sido el reflejo precisamente de lo que se vive en la ciudad, aunque nosotros sí tuvimos una cruenta violencia en los 80s y en los 90s con la guerra del narcotráfico que tuvo el país. Claro, todo el tiempo ha sido violencia, no quisiera ser como tan desgraciado quizá en tener que decir que hemos vivido en un mundo de guerra. Lo que sucede es que eso es mucho más notorio que los momentos felices o los momentos de paz. A mí personalmente esta fotografía me parece supremamente desgarradora. El hecho de tener que ver al niño abotonándole la camisa al papá que estaba recién muerto es lo que de alguna manera refleja la enorme tristeza de la violencia en Colombia. Y ese documental pues tiene una cantidad de fotografías que reflejan precisamente la historia que debemos olvidar. Olvidar en el sentido de no volverla a repetir. Y yo no sé si a ustedes de alguna manera le produce ese tipo de sensaciones estas fotografías en donde uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo en el país o qué sucedió en algún momento? Claro, hoy tenemos otro tipo de violencias que pueden significar otra cosa,
pero en ese momento esta fotografía, inclusive él fue entrevistado hace poco en uno de los programas, no sé si Séptimo Día o en El Rastro, no recuerdo, ya es un señor muy adulto, el niño, ya es muy adulto, que inclusive ya es papá, salió de la región en donde él vivía, y pues él cuenta y recuerda qué fue lo que sucedió precisamente ese día cuando tiene que organizar a su papá en la calle y llega pues obviamente a Bad Pacelince y le toma esa foto al momento de estar en ese acto de abotonarle la camisa a su papá. Y esta, ¿no? Yo no sé si, pues no sé si en algún momento, en alguna clase pasada, la habíamos analizado en algún momento, ¿no? Entonces, lo del Napal en la guerra de Corea. Andrés, no sé si la recuerda, Oscar, Laura, Jonathan, esta fotografía. Sí, claro, profe. Sí. Profe, una pregunta. Uh-huh. Sí, señor. Digamos que, bueno, aquí me surgió una pregunta. Existe unos, como, o sea, unas leyes que protegen pues a los niños y que dicen que no se pueden mostrar sus rostros, ¿sí? Pero en el caso de la guerra, ¿se debe mostrar el rostro o también debería haber como una... Especie de censura o de Sí, control. exacto, o por parte de una autorización, por así decirlo, por parte de los padres, no sé, quizás. No. ¿Cómo En el cómo sería ahí? momento, eso sucede ahora. UNICEF ha hecho un enorme esfuerzo desde los 90, finales de los 90, principios de los 2000 para acá, en donde le pide precisamente a los medios de comunicación, la fotografía no es que no se excluya de los medios de comunicación. Recuerden que la fotografía es un componente que hace parte del artículo periodístico o del producto periodístico. Entonces la fotografía no se hace ajena precisamente a esas condiciones. Entonces la UNICEF, quizá del 98, 2000 para acá, ha establecido unas políticas o unas recomendaciones más bien en el sentido de decirle a los medios de comunicación o a cualquier medio que intente publicar alguna foto de niños que no utilice los niños de verdad. Estos son niños pues obviamente que viven una guerra terrible, o que vivieron una guerra terrible. Entonces, lo que dice es utilicen caricaturas, animaciones, para no jugar precisamente con la imagen de los niños. Yo no sé qué sensación, ahora, eso en esa época no sé, no estaba reglamentado ni normal, ¿sí? En 1962, 63 quizá, esto no estaba reglamentado. Ahora hay un fuerte control, pero eso no exime de alguna manera de tomar la fotografía bajo el amparo de reflejar precisamente la realidad. Eh, en Siria, los niños, inclusive hace poco, con la tragedia de Chocó, vi una fotografía en televisión de un niño totalmente untado de barro y vuelto una nada. No salía el rostro obviamente del niño, pero es evidente que es el cuerpo del niño, porque se veía el niño claramente ahí. Entonces es impactante esas imágenes porque en sí el hecho de mostrar este tipo de imágenes ya inmediatamente, como lo dice Susan Sontag dice, nomás el hecho de nombrar la palabra terrorismo ya es violento. Nomás el hecho de mostrar este tipo de fotografías ya lo hace violento. Ya es un acto de la violencia como tal. Entonces, Roland Barthes, voy a copiar el nombre de acá, el nombre del semiólogo, Roland Barthes, pues a esto le llama puntum o punto, que para nosotros resultaría ser el centro de interés, pues obviamente no está ni en la parte de atrás de los soldados, ni mucho menos en estos dos niños, sino que está concentrado precisamente en la niña. En la niña cómo sale corriendo de la violencia con una cantidad de quemaduras por la explosión del napal en su momento. Esta fotografía quizá es una de las fotografías históricas en las que precisamente pone a pensar al mundo. Esta fotografía pone a pensar al mundo, ¿no? Entonces es muy diciente ese lenguaje que se está manejando acá en esta fotografía. Yo creo que el hecho en ese momento de haber disparado esta fotografía al tipo, yo no sé, yo por lo menos me sentaría a llorar inmediatamente. Yo no sabría qué hacer, si ayudar a los niños y salir corriendo, qué hacer en su momento, porque pues esto de alguna manera resulta ser muy triste, demasiado triste, ¿no?
Entonces es bien interesante, ni siquiera la composición, porque esto simplemente es un disparo, ¿no? Que inclusive se encontró el fotógrafo ahí. Atrás la guerra, delante la tristeza, porque eso es lo que refleja, ¿no? Esta niña con su rostro lo que está, y este niño al igual, lo que está generando ahí es dolor, lo que se ve es físico y puro dolor. Yo no sé esta que refleja, pero pues, bueno, es evidente el tema de la violencia, pero si nos pusiéramos a mirar un poco el rostro de los niños, muy seguramente acá, ¿qué miraríamos? Una resignación quizá, ¿sí? Entonces es bastante difícil poder mirar el hecho en sí, la violencia simplemente retratada en las imágenes. Muy bien, vamos a dejar entonces este espacio para mirar y poder tener los antecedentes relacionados con el acto de fotografiar. Y pareciera que el acto de fotografiar estuviera relacionado con la relación que hay entre el cazador y la tundra, ¿no? El cazador y la selva. ¿Por qué hago esa relación o por qué de alguna manera se tiene en cuenta esa relación? Porque Susan Sontag, apoyado en Susan Sontag, ella establece y dice que la cámara fotográfica resulta ser un arma. Entonces lo mismo sucede precisamente con el ejercicio de cazar y la cámara fotográfica, ¿sí? O por lo menos con la pistola o con el arma, pues ¿qué se busca? Precisamente cazar no sé, quizá el animal o quizá el momento en el que está en la selva, en la tundra, en toda esa bosque frondoso, y lo que se busca es el momento exacto para disparar y poder matar el objetivo que será muy seguramente el animal. Esa misma significación quizá de pronto la trae Susan Sontag y también Roland Barthes, aunque en mayor proporción con Susan Sontag, en donde dice que hay el acto de fotografiar es un ejercicio precisamente del cazador y de la tundra y de la relación que tiene la selva y de cómo yo voy recorriendo la selva precisamente para cazar el momento. Es igual lo que sucede con la fotografía. El fotógrafo lo que hace es echarse su cámara encima o su arma y lo que hace en unos recorridos de los paisajes que podría estar visitando o recorriendo, cualquiera que sea, lo que está esperando es el momento oportuno, obviamente, para tomar la fotografía. Ese es el mismo hecho o la misma comparación o la misma analogía de la que tiene la relación entre el cazador y el animal. ¿Sí? Esperar precisamente el momento exacto para poder disparar. Entonces, hay unas intenciones culturales, el fotógrafo y su ejercicio de caza, de cazar el momento fotográfico, hay unas intenciones culturales que son totalmente evidentes. Eh, las intenciones culturales pues están precisamente reflejadas en el hecho en el que yo como fotógrafo lo que busco es disparar el momento en el que yo encuentro una postura o una pose de la fotografía que no es provocada, ¿no? La pose no es provocada, no es una fotografía quizá como las de modelos o reinas, que tienen un momento de pose que inclusive para la pose también se necesita su técnica o tiene su técnica. Entonces, las intenciones culturales precisamente están en el paisaje, ya sea un paisaje natural o ya sea un paisaje de cemento. Hay unas intenciones del fotógrafo, unas intenciones culturales que están arraigadas en la cultura, ¿no? Esas intenciones culturales pues obviamente están reflejadas en mil cosas. Uno, la significación que podría reflejar el hecho de que yo tenga que disparar la fotografía, el aparato, la cámara fotográfica, pero también tengo que tener un antecedente en el acto de fotografiar y es precisamente los dispositivos en los cuales se ha desarrollado la fotografía. El hecho de tener la cámara fotográfica, excúsenme, yo la dibujo por acá, ¿sí? Muy pequeñita y muy artesanal, eh, para tener un poco el antecedente de lo que viene ocurriendo ahí. Necesito esta vuelta.
el hecho de que yo tenga esta cámara fotográfica, pues también de alguna manera es importante no solo mirar el lugar del cazador, es decir, del fotógrafo y de su arma, que es la cámara fotográfica, sino también hay que mirar un poco el desarrollo tecnológico de todos los aparatos tecnológicos que han estado precisamente al servicio de crear un poco la representación y el significado de las intenciones culturales, o por lo menos de la cultura. Entonces, hay que mirar todos los antecedentes precisamente desde los dispositivos, desde la técnica o desde la labor del desarrollo tecnológico, para poder entender un poco las dinámicas también de la fotografía o de cualquier medio de comunicación. Entonces, el hecho de que yo haya iniciado precisamente con la prensa, luego seguido el cine y esos desarrollos tan importantes dentro de la sociedad, lo que ha hecho es generar también una manera de retratar o de contar la historia a través de estos dispositivos, pero la historia con sentido, la historia con un significado importante. Entonces, en la sociedad, un título por acá muy aparte, en la sociedad cortesana o en la sociedad agrícola, pues los desarrollos precisamente relacionados con la parte laboral hicieron que de alguna manera se pudiera contar la historia. Lo mismo sucede con los medios de comunicación, con la técnica, con el desarrollo y la evolución de la tecnología como tal, para poder tomar las fotografías o hacer televisión o hacer prensa escrita o hacer cine o hacer radio en sí mismo. Entonces, en la sociedad agrícola, precisamente el desarrollo de las formas de trabajo hizo que se entendiera un poco la historia de las civilizaciones. No sé si ustedes ya vimos esto, pero vamos a ver. Las formas de trabajo, ¿no? Entonces, si en la sociedad agrícola nosotros estableciéramos un poco la relación patronazgo-empleado, pues podemos entender una relación totalmente proporcional. Esas formas de trabajo están dadas precisamente en el lugar de trabajo. Si hablamos de la sociedad agrícola, ¿en dónde será el escenario del trabajo? ¿En dónde será el escenario del trabajo? Jonathan. En una sociedad agrícola. O alguien que lo conteste. Si nosotros miráramos la En el sociedad. campo, profe. Perfecto, muy bien, en el campo. Ahora miremos la relación que tiene el campo, voy a hacer un paréntesis aquí muy largo, ¿sí? Voy a ser un poco disruptivo acá para poder explicarles un poco las dinámicas de los aparatos tecnológicos y cómo esos cambios tan trascendentales dentro de la sociedad, los aparatos tecnológicos sirvieron precisamente de excusa o de extensión para poder reproducir precisamente los mensajes y la significación de todos esos mensajes y las representaciones que tienen en las intenciones culturales o por lo menos en la cultura. Muy bien, el escenario en donde se da el trabajo precisamente es en el campo. Claro, ¿y quién es el protagonista? El campesino. El campesino. El campesino, sin duda alguna es el campesino. Ahora miremos un poco las herramientas de trabajo que tienen. Ya tenemos el lugar y tenemos el protagonista. Y si quisiéramos mirar un poco las herramientas de trabajo, pues estaría obviamente la pica, la pala, no sé qué más, ayúdenme ustedes, el asadón, ¿qué más? Machete. El machete, en fin, una cantidad de elementos fundamentales precisamente para el desarrollo de su trabajo. Y también, obviamente, la disciplina o las disciplinas en las cuales se iban forjando. Si el campesino está trabajando en el campo, pues obviamente es un experto agricultor. Pero la mujer, por ejemplo, tenía un trabajo totalmente diferente, ¿no? Que era el ama de casa. ¿Sí? Era la señora no, era inclusive la doméstica que trabajaba precisamente al servicio de una familia.
Y frente al tema de los recursos del dinero, que los recursos del dinero pues estaban concentrados precisamente en el feudo. Esto es Occidente, esto es lo que sucede en Occidente. Esto fue lo que en algún momento vivió América, pero lo vivió totalmente tardío. Mientras que Europa era moderno, en una sociedad totalmente industrializada, nosotros estábamos tratando de arrancar en la sociedad agrícola, de la cual en nuestra civilización teníamos todo un antecedente y un bagaje incluso mucho más superado que el occidente próximo, por llamarlo así, que era Europa. Y teníamos nuestras propias formas precisamente de desarrollar la sociedad agrícola. Pero si miráramos un poco este ejercicio, ahora, este tema, este desarrollo, estas formas de trabajo, las formas de trabajar en las sociedades, pues de alguna manera comenzaron a contar la historia o contar cómo eran las civilizaciones en su momento. Entonces la sociedad agrícola fue una de esas, que comenzó a contar la historia. Lo mismo sucede con los medios. Su desarrollo precisamente durante las diferentes sociedades, pues comienzan a contar la historia porque son los que reproducen precisamente los mensajes. Entonces, acá dentro de la sociedad industrial, hagamos el mismo ejercicio. Dentro de la sociedad industrial, las formas de trabajo, pues obviamente ya no era la relación campo-campesino, sino ¿cuál era? Profe, ¿serán empresas ya? Lo voy a ¿Empresas cambiar. empleados? No, Burguesía, proletariado. Las fábricas. ¿Sí? fábricas. Muy bien, eran las fábricas. Y aquí, ¿quién era el protagonista? El empleado. Claro, y sus instrumentos de trabajo, ¿cuáles fueron? Las máquinas, claramente. La máquina. Y aquí ya no era el feudo. Entonces, ¿quién era? Cap- Si en la sociedad agrícola era el feudo, en la sociedad industrial, ¿quién era? El patrón. Me refiero al patrón. No, mira, aquí está la relación patrón. Tenemos los medios, que son estos. Obviamente hay un ejercicio de comunicación y de relación jerarquizada, inclusive de poder, porque acá hay una constitución de la microfísica del poder, ¿sí? ¿Quién manda y quién es el gobernado? Esclavo y amo, ¿sí? El feudo manda sobre el campesino y además es propietario de la tierra. Acá, ¿quién está? ¿Cuál es el protagonista? El otro protagonista. ¿Será que sí o será que no? El burgués, la burguesía, el feudalismo, la burguesía. Y acá hay otro escenario muy particular y es la transición que tiene, voy a dibujar una línea aquí la transición que tiene el hecho de poder llegar yo del campo a la ciudad y cómo me sostengo, ¿no? Esa es otra forma, obviamente, de entender las dinámicas del trabajo. Que no quiero adentrarme en la discusión, o por lo menos en este escenario, porque si no me extendería a un plano netamente económico. Aquí yo simplemente quiero contar que acá, a partir de las formas de trabajo, yo puedo contar o yo puedo dejar unos vestigios y una huella en el paso del tiempo sobre cómo eran las formas de trabajo y cómo se constituyó la civilización. Lo mismo los medios de comunicación. Entonces, el desarrollo de los medios de comunicación, que aunque no son aquí, no son del todo acá, sí por lo menos hay unos avances significativos a partir de la sociedad industrial, ¿sí? Que comienza a ver no solo el desarrollo de los medios de comunicación, sino el desarrollo de cualquier tipo de invento. El hecho de desarrollar la máquina ya genera la máquina de vapor y toda la manera de industrializar la sociedad hace que de alguna manera haya una constitución precisamente propia del desarrollo y la evolución de la tecnología como tal. Entonces la relación burgués empleado y fábrica, pues también es una relación que de alguna manera muestra el desarrollo y muestra las vivencias de las sociedades. Los medios de comunicación siguen estando ahí, pero con un desarrollo supremamente incipiente. El primero que se desarrolla obviamente es el cine, ¿sí? Sin duda alguna, y la prensa y el desarrollo de la imprenta, ¿sí? Pero la fotografía también comienza sus pinitos porque pues obviamente la fotografía es el inicio del cine.
Es el inicio del cine. Antes del cine estaba la fotografía. La imagen estática y luego las imágenes en movimiento. Entonces, vuelvo y hago una línea oblicua aquí para entender un poco las dinámicas, porque después de la sociedad industrial, ¿qué sociedad tenemos? La sociedad de la información. Este pedazo acá, estos dos elementos, perdón, este puente que comunica con el otro, pues comienza a tener una ruta o una trazabilidad muy particular, porque si bien las formas del trabajo no se quedaron quietas, pues mucho menos tampoco se quedaron los medios de comunicación quietos. Y comenzaron ni los medios de comunicación, ni mucho menos cualquier otro tipo de desarrollo. Por ejemplo, la industria bélica se movió muchísimo y tuvo grandes avances en estos momentos de transición de las dos sociedades. Entonces, particularmente, estas relaciones de las formas de trabajo de las diferentes sociedades va acompañado precisamente también de esto y de mucho más. Va acompañado del desarrollo de los medios de comunicación, pero también refleja precisamente lo que es la realidad de la manera en la cual los medios de comunicación representan y reproducen los mensajes. Entonces, el hecho del acto de trabajar, voy a poner la cámara fotográfica por acá arriba. La cámara fotográfica es el resultado precisamente de los cambios culturales o de las intenciones culturales que se van dando en cada una de las sociedades, porque los medios de comunicación no fueron ajenos precisamente al desarrollo tecnológico que sufrió la sociedad agrícola, luego pasó a la sociedad industrial y ahora estamos en la sociedad de la información. Quizá hay una nueva sociedad, Oscar. Profe, no sabría. Pues la información, que es la misma de la era digital que llaman, que estamos viviendo. La era que vimos. digital. O antes, se refería usted. No, después. Sí. Vamos a poner que acá es el 2020, ¿no? Ya estamos en la era digital. Hoy estuve precisamente en una discusión de mi trabajo sobre este tema, porque como yo manejo el tema de información, de gestión de información y el conocimiento, estábamos hablando precisamente de los sistemas de información y cómo la práctica de los sistemas de información resultan ser muy avanzados, pero la práctica de la teoría es bastante anacrónica. Entonces, es decir, tenemos una super máquina en Mercedes, pero una política en Renault 4. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo precisamente ahora. Entonces, hablamos de la era digital, pero con unos anacronismos terribles. Muy bien. No vamos a llegar a esas discusiones que también nos generan otro tiempo bastante extenso para poder entender esto. El desarrollo de los medios de comunicación. En esta transición, sigo dibujando obviamente los medios de comunicación que están acá, que siguen por todas las diferentes sociedades, pues han evolucionado. Y esto lo que ha hecho es que el aparato en sí también se convierta en una excusa perfecta para poder reproducir los mensajes que se han dado de sociedad en sociedad. Estos no solo representan un mensaje, un contenido, una significación, sino que también reproducen esos mensajes. Uno de los mensajes que podrían reproducir es precisamente la creencia del negro. O sea, la sociedad agrícola tenía un significado particular sobre ser negro y sobre ser campesino. Y la sociedad industrial también lo acogió. Muy seguramente transformó ese mensaje. La sociedad de la información trató de ser un poco emancipadora y liberadora. Aún así, mantenemos la creencia de que es ser negro y que es ser campesino de dos sociedades atrás, inclusive mucho más atrás. Y la era digital, sin duda alguna, a través de estos medios de comunicación, representan y reproducen esos mensajes, con sus variaciones obviamente por las diferentes épocas, pero muy seguramente son heredadas de todo este antepasado que tenemos acá,
que no es un antepasado viejo, es un antepasado quizá de 400 o de 350 años más o menos, es decir, que es una sociedad joven. ¿No? Nosotros tenemos 500 algo de años viviendo este tipo de sociedades. Antes era otra civilización, antes de los españoles. Entonces esto es también muy reciente. 500 años eran muchos, pero para poder hacer estos análisis quizá es muy poco, para poderlos entender. Muy bien, entonces en ese acto de fotografiar, las máquinas, los aparatos, el desarrollo tecnológico, la cámara fotográfica se convierte en un elemento fundamental para el significado de lo que quiere representar la fotografía. Entonces, el hecho de la caza y del arma, el hecho del fotógrafo y de la cámara, pues se convierte obviamente en un punto de vista analógico de la caza, del ejercicio de caza. Y todo esto, pues obviamente se maneja en un tiempo y en un espacio, que es fundamental. Para poder entender un poco y para poder regular este asunto, acá no solo se habla del acto de fotografiar por sí solo, sino que también se habla del acto de la técnica. Acá están los aparatos, entonces hay que tener en cuenta el acto de la técnica y cómo se desarrolla la técnica, entendido como tecnología, ¿no? No como desarrollo, sino como técnica, como tecnología, como la producción del aparato. Y hay un acto de lo técnico y también hay un acto de lo conceptual. ¿Sí? Esas concepciones que se manejan ahí, ¿no? Todo esto hay un pensamiento previo. En la fotografía hay un pensamiento previo. En la caza y en el arma, en el fotógrafo y en la cámara de fotográfica hay un acto previo de pensamiento para yo poder tomar la fotografía. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Yo espero que todo quede entendido para la evaluación mañana. Sí, Entonces, señor profe. frente a los actos de fotografiar, pues la fotografía no es ingenua, ¿no? Como el fotógrafo tampoco es ingenuo, entonces el hecho de que yo haya tomado como fotógrafo esta fotografía es porque debo entender un poco las dinámicas de la violencia. Aquí en el caso de Colombia, en el caso del mundo, ¿sí? O lo que esté sucediendo en el mundo. Pero también hay otros temas que me hacen entender un poco la fotografía, como por ejemplo estos. ¿Cuáles serían estos temas particulares en estas dos fotografías? Si yo entiendo la guerra acá como fotógrafo, acá qué es lo que me hace entender precisamente las La, poli- dinámicas. Muy bien, la la política. política, profe. La Exacto. política. Sí, dale, te escuchamos. No, pues iba a hablar de eso, profe, exactamente de la fuerza que tiene la política en la sociedad y sobre todo en la nuestra, pero es o se caracteriza por ser un mal mandato, o sea, uno ve la imagen de Duque y uno ya sabe que es el reflejo de una mala presidencia. Listo, muy bien. O sea, cuando tú ves significas eso. O Pero también míralo digamos desde la que, técnica de la fotografía. Oscar. sí, claro, profe. Digamos que en ese sentido la fotografía también cobra mucha importancia o trascendencia. Por ejemplo, vemos como imágenes históricas de políticos de nuestro país, como lo fueron Jorge Eliezer Gaitán o Galán, fotografías quizás muy escasas, pero que tienen esa percepción o que mejoren la concepción de todos los colombianos. Entonces, también es un buen aspecto la política, cómo gira en torno a la fotografía, en torno a la política mejor. Claro. Y las posturas precisamente de la foto. El hecho de que yo esté haciendo con la mano así, ¿sí? Pues hay una composición de lo político. Entonces, como el fotógrafo no es ingenuo, ¿sí? También Al tema, el juego de colores, ¿no? sin duda alguna. Simboliza el patriotismo, el ver Atrás, la ajá, bandera. el diafragma, la profundidad de campo como está totalmente afectada, no obstante, no deja de ser entendible ver la bandera al fondo y los colores que utiliza. Las líneas también juegan un elemento fundamental. Entonces, como el fotógrafo no es ingenuo, ¿sí? Aquí no hay una ingenuidad del fotógrafo, hay una fuerte intención del fotógrafo. Más acá, pues obviamente hay un juego de composición, sin duda alguna, un juego de composición al momento de trabajar y un juego de intención, ¿no? Hay una intención fuerte al momento de tomar esta fotografía. Este es el escenario político, ¿sí? Es el escenario político.
Este es el escenario violento. Otro escenario violento, otro escenario violento. Entonces, cuando hablemos precisamente de la arquitectura, hay un escenario quizá de lo artístico o quizá precisamente de lo urbano o de lo callejero. Cuando hablemos del graffiti, muy seguramente será un escenario callejero. Cuando hablemos precisamente de la gastronomía, hay un escenario de eso, de la gastronomía, de la comida popular o de la comida o de la alta cocina, pues muy seguramente estamos hablando de la gastronomía. Entonces, de ahí la importancia precisamente de las disciplinas, a través de la fotografía, porque hay toda una intención sobre eso. Pero bueno, en medio de todo este ejercicio y de este carretazo de una hora exactamente, pues yo les voy a dejar un momento para que miremos un video de Julián Rodríguez, quizás es uno de los profesores, un profesor bastante destacado en Argentina, en el Mar de Plata. Hay unas, yo no sé si ustedes habrán escuchado de estos espacios, perdónenme, hay unos espacios que se vienen desarrollando más o menos hace unos 10 años, 12 años quizá. Es el famoso TEC, ¿sí? Que es pues, una especie como de organización sin ánimo de lucro que viene haciendo una serie de charlas desde 1900, no, quizá más, desde principios de 2000, mediados de 2000, donde hay diferentes temas, pues llaman a diferentes invitados, ha participado muchísima gente ahí, pero son grandes expertos que han dialogado sobre diferentes temas: educación, política, cultura, arte, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, las charlas TEC son una iniciativa que inicia en Estados Unidos y que, pues, bueno, ha llevado a grandes expertos a hablar de diferentes temas. Ya antes estaba concentrado precisamente en Estados Unidos, ahora ya se ha descentralizado y se desarrolla en varias ciudades. Entonces aprovecho la oportunidad precisamente de esos conocimientos tan, eh, por llamarlo así, como tan destacados, que ponen a dialogar precisamente a la gente o que ponen a dialogar a grandes expertos, a grandes conocedores sobre un tema en particular. El profesor Julián Rodríguez es un profesor más o menos desde 1994, le dio por ser un poco curioso con la academia, le dio por le dio por dictar fotografía y talleres de fotografía, y pues hace unos análisis bien interesantes sobre la fotografía. Recuerden que nosotros tenemos dos enfoques diferentes de ver la fotografía. Uno es el enfoque desde la técnica, que ayer vimos y que en unas clases hemos visto la composición y la forma de tomar unas fotografías, los planos, la composición, el encuadre, las funciones básicas de la fotografía, ver un poco las cámaras fotográficas o la cámara fotográfica incipientemente, más adelante los vamos a ver más al detalle, pero también está el enfoque social, quizá arrancado un poco desde la etnografía, inclusive desde la sociología, y por qué no decirlo también, obviamente, sin duda alguna, desde de la comunicación social y de la semiología. Casi, sin duda alguna, la semiología es quizá la protagonista de todo este, no sé, momento cómplice de 20 días de clase. Entonces, los voy a dejar con un video del profesor Julián Rodríguez para que entendamos un poco o para que entendamos mejor las fotografías o por lo menos la intención que tiene el fotógrafo sobre retratar o disparar una fotografía. Que pues no se aleja precisamente de lo que hemos hablado, pero que sea más bien un experto, muy seguramente con gran experiencia en el tema, que nos pueda dilucidar un poco este ejercicio. Hay preguntas sobre ese tema, entonces pongámosle mucho cuidado a este espacio. Me informan, por favor, si están escuchando.
Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ay, tembló, ¿no? Hace una hora tembló. ¿En dónde, profe? Santander. Bueno. No merezco. ¿No daba Páez recién? Mirá. Bueno, lamento el gasto de aplausos que han tenido que tirar a la nada misma. Tal vez lo merezca. Vamos a ver si es posible. Porque en verdad no vengo con grandes novedades. Vengo con los hallazgos que han sido posibles a partir de los encuentros con las desgracias que tuve con los estudiantes que quisieron estudiar algo, aprender. Y a la final chorizo, que es una frase que me encanta. A la final chorizo. Cuando les cuento esta relación que existe entre los fracasos y los aciertos, estoy refiriéndome a qué es lo que creían que había que aprender cuando se aprendía fotografía. Me dedico a la docencia en fotografía hace un montón de años y he tenido la oportunidad y la gran suerte de que grandes fotógrafos de casualidad se han topado conmigo y que otros, pues no, grandes fotógrafos que no se han topado conmigo. Hay gente que se murió antes que yo naciera, ¿qué va a hacer? La cosa es que entre todas estas personas he descubierto que la idea inicial acerca de qué era aprender fotografía podía ser cuestionada. Y en ese cuestionamiento aparece una pista fundamental que vale la pena revisar. Tengo algunas fotos para mostrarles. Estas fotos pretenden, no sé si argumentar ni defender, que es verdad, que hay mucha gente que ha andado por ahí conmigo, diciendo que aprendía y yo diciendo que les enseñaba. Lo curioso, preciosa, mirá qué gente linda, divina. Ahora, ustedes notan que mientras que están viendo las fotos, me corro un poquitito, no mucho porque prometí que me iba a quedar acá adentro. Ustedes notan que mientras que ven una foto, la recorren, sus miradas escrutan las imágenes porque ustedes saben que una fotografía se la ve intentando dilucidar, decodificar su significado. Cuando nosotros vemos estas fotos, nos paramos en ¿y a qué le quiso sacar? ¿Y a qué le quiso sacar? ¿No es cierto? ¿A qué le quiso sacar? Cuando nos topamos con una imagen y la vemos hasta que la dejamos de ver, por ejemplo, mira, me callo la boca. Ah, ¿ves que me estás mirando? Después de mirar un rato la foto, me miraron con cara de bueno, ya. ¿Sí? El tiempo que transcurrió desde que ustedes vieron la foto hasta que me miraron con cara de bueno, ya, a eso se lo llama tiempo de lectura. Dicho en definición, por tanto, en letra cursiva, podríamos decir que el tiempo de lectura es el tiempo que transcurre desde que ustedes se topan con una imagen hasta que dejan de verlo. También podríamos entender al tiempo de lectura como el tiempo que demanda la decodificación primaria. ¿La mujer de quién? Que es otra gran oración. ¿La mujer de quién? ¿Sí? La decodificación primaria. La decodificación primaria es extraer el significado. Manchar de qué se trata. Saber qué es eso. Porque vamos, después, hace tantos segundos que estamos acá, que ya no hay nada para ver. ¿O acaso la estaban viendo? No me digas que la estabas viendo, porque yo te vi que me estabas mirando a mí. Cuando vemos estas fotos, nos creemos libres, como dice alguno de mis parientes. Somos libres porque vivimos en Occidente, en el Occidente no cubano, ¿no es cierto? Ustedes notan que gracias a esa libertad que ustedes dicen que pueden ejercer y por tener 180.000 millones de canales, sus miradas recorren cómodamente esto. Y pueden ver una cosa, ver otra, su mirada se deposita en la cara de uno, si paisaje, si no paisaje, si acaso conocen a alguien. Hay muchos de los que están aquí que fueron algunas de esas fotos. ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! Y el asunto es que cuando observamos, intentamos entender de qué se trata. Y en esa pretensión de comprensión del significado, nos sentimos libres. ¿Hasta qué? Podemos empezar a comportarnos como observadores condicionados.
¡Apá! De pie, señores, el 10 con ustedes. No somos libres cuando observamos. Podemos comportarnos, mira, ¿cachai? Mira, chum. Chum. No somos libres cuando vemos. Podemos comportarnos como observadores condicionados. Es observador condicionado todo aquel que tiene una motivación particular con respecto a la realidad que observa. Cuando hablo de motivaciones particulares es lo que querés, lo que odias, lo que admiras, lo que no, y así, y así. Entonces, es la misma pose de antes, ¿no? Del pariente. Entonces, si yo puedo ser condicionado, lo que vos me estás diciendo no son ninguna reglas, porque me estás diciendo reglas, porque, o sea, yo puedo ser libre, porque soy libre porque no vivo en Cuba, ¿viste? Querido, no sos libre si no entendés de la manera en que dilucidás un significado. Si no te das cuenta que el movimiento de la mirada es la que construye el significado que vos creés que construís. Mira la chiquita como lo mira, es mi hija, la nena de abajo. Mira cómo lo mira. No somos libres si no entendemos la manera en que construimos significados, porque de hecho, cada vez que vemos estas fotos, extraemos un significado. Ustedes no saben de la foto anterior cuántas personas había, pero sí saben de qué se trata. Vamos a hacer un ejercicio. Mira quién va ahí, mira quién va ahí, mira cómo la llevo, mira cómo la llevo. Maravilloso, maravilloso. Las fotos que acabamos de ver, retocadas por Leito González, están dando paso a las fotos de Juan Pablo Buceta, otro fotógrafo marplatense. Juan Pablo Buceta fotografía estas cosas. O sea, cielo fotografía el pibe, cielos, ¿no? O sea, cielo fotografía. Vamos a hacer el ejercicio. Intenten imaginar, no les voy a dar a cada uno para que hablen, para eso hay gente que le pagan. Intenten construir una oración que permita explicarle a un ciego con una sola oración. Recordemos, oración, ¿se acuerdan, no? Desde la mayúscula hasta el punto. Con una sola oración, ¿de qué se trata cada una de estas imágenes? No me le vayan a poner un título. Digo, si de esto decís, domingo nostálgico. Mi vida no es la misma desde que no estás a mi lado, Juan Carlos. No, pará. Describile con buena onda al ciego. Que el ciego entienda de qué se trata. Vamos a probar. ¿Qué oración describe esto? Piensen. ¿Y qué oración describe esta? Fíjense si acaso no hay una diferencia entre la oración que describe esta y la que describe esta. ¿Notaron un movimiento diferente de la mirada? Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo, yo veo que es lo mismo. No es lo mismo. El movimiento de la mirada hace que vos entiendas como sujeto a una cosa o a otra y que le halles un predicado dentro del sujeto o fuera. Vale decir, yo puedo decir, Julián está vestido de cuadraditos, de rayitas, o puedo decir, Julián está parado en un círculo rojo, o en un escenario, o con la charla TED, o lo que fuera. Pero, o sea, son todas ciertas, son todas afirmaciones ciertas, son todas verdad. Entonces yo entendí la verdad porque yo soy libre y no vivo en Cuba. ¡No! Por más que sea todo cierto, por más que sea cierto que mi atuendo es como es, y que tengo la cara que me tocó, y que dentro del bulto Julián podés extraer la información que vos quieras, también podrías decir en tu imagen algo que está fuera de mí. El predicado podría estar dentro o fuera, vale decir, tiene rayitas, tiene cara de esto, del otro, o está parado en tal lugar o en tal otro. Eso depende del movimiento de la mirada. ¿Ustedes notan que hay una zona que se ve más tiempo? ¿Notan que en ese movimiento de la mirada hay zonas que se visitan durante más segundos y otras durante menos? Bueno, las que se ven durante más tiempo van a ser llamadas figura. Es figura la zona de borde impreciso que recibe más tiempo de lectura. O sea, lo que está en el medio, o sea, no. No. La figura humana, no. No tiene que estar en el medio, no tiene que ser una figura humana, no tiene que ser grande, ni chiquito, ni nada. Tiene que ser la zona que vos mirás más tiempo. Por lo tanto, la observación de la fotografía separa a la cosa de su significado. El significado se construye en el acto mismo de la observación.
Sin observación. No, porque si yo en una foto pongo un pibe chiquito, resulta que me va a dar ternura. Ternura te va a dar, ya vas a ver. Los movimientos de la mirada construyen qué figura y qué fondo. Vamos a tomar como fondo todo aquello que no es figura. Seguimos con fotos de Juan Pablo Duceppe. ¿Ustedes notan que la misma cosa puede provocar diferentes movimientos de la mirada? Tal vez en ese movimiento la oración que estás pensando para el ciego cambie. Con ustedes las fotos de Raúl Lacaba, otro fotógrafo de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué va a mostrar todas de Mar del Plata? O sea, ¿por qué no muestra de...? Porque vivo en Mar del Plata, chiquilín. Y porque los de afuera ya tienen prensa, papito. Ustedes notan que la persistencia de la mirada en un sector o en otro se ve afectado por variables. No, porque son todas la misma cosa, son todas la misma cosa. Y además de la misma cosa, todas miden lo mismo, están en el mismo lugar, entonces son todas iguales. No. Date cuenta que no. Date cuenta que en alguna te ves obligado a considerar la condición climática y en otras es imposible. Fíjate cómo en algunas estás pensando hablarle al ciego de las características del bondi colectivo, casa rodante. Y en otras no podés obviar la situación en la que se encuentra. Pero si yo quiero se lo digo igual, si yo quiero... Eso es ser un observador condicionado. ¿Se acuerdan del Diego? Eso es ser un observador condicionado. Tener una motivación particular o armar la oración una vez que la viste. Pero en verdad los espectadores cuando se topan con imágenes observan del mismo modo que la realidad. Las fotos que estamos viendo ahora son de Esteban Ferreiro, dípticos de Esteban Ferreiro, que ha dado en llamar a su serie La refutación de las cosas. ¿Ustedes notan que son cosas diferentes y que sin embargo provocan movimientos de la mirada muy parecidos? Entonces, por más que los significados fueran otros, ¿dónde está el sujeto y dónde está el predicado? Va a ser igual. Adiós libertad, queridos. No vivís en Cuba y no sos libres y no entendés de qué manera un lenguaje te hace creer que algo es cierto cuando no lo es. Ustedes notan que son cosas diferentes y que sin embargo el movimiento es igual y que por lo tanto haces que el sujeto sea tal zona y que el predicado esté en un lugar o en otro. La última foto de esta serie corresponde a un díptico hecho entre Esteban Ferreiro y Griselda Bontemps, otra de las fotógrafas que nos acompaña, esta misma. Cosas absolutamente diferentes y que se ven del mismo modo. Por lo tanto, construyen un sujeto que se relaciona tanto o más con el fondo. Fotografías de Laura Nack, otra fotógrafa marplatense. Ustedes notan que estas imágenes podrían corresponder a las de cualquier festejo. En su serie Los festejos, ella muestra lo que a su criterio resulta absurdo del festejo, ya que en todo festejo somos como invitados a Palacio por una sola noche. Laura se encarga de fotografiar lo que tal vez el cliente no pretende de la fiesta, y eso es el pilar de su trabajo comercial. ¿Se dan cuenta que los dos de atrás tienen poco protagonismo porque la cara de la morocha se roba toda la acción? ¿Y notan que hay relación con el fondo? Porque esa prenda que le está calzando genera un movimiento que te arranca y que te arranca y que te arranca. Esa construcción no es azar, no es potestad de la cosa. Hablando de la cosa, mira quién vino. No son las cosas, es la cosa en su función. ¿Qué función? La función de signo. La cosa hecha signo se carga de una lectura que entonces significa lo que el autor pretende o no. Yo saco fotos desde el colectivo. Así te va en la vida. Claro. Vos, claro. Entonces, pero piénsenlo de verdad. ¿De qué manera podemos suponer que la captura de la cosa es en sí mismo un mérito? Los fotógrafos lo que hacemos es contar lo que nos pasa. Contamos lo que no sucede. Lo que está pasando en esta fiesta, que lo podés caretear. Si en la familia se llevan así, vos qué culpa tenés. Pero lo que está pasando ahí es de una irresponsabilidad enorme no contarlo. Porque todos conocen cuando pasa eso en una familia.
Ustedes notan que los movimientos de la mirada permiten recorrer lo que pasa con la novia y con quien la viste. Notan que el fondo no tiene protagonismo, pero el fondo se ve, si yo lo quiero ver, lo veo, pero no se ve. Otras que no se ven son estas fotos, porque están hechas por un ciego, el señor Eugen Baucher, fotógrafo esloveno. ¿Querían que traiga uno de afuera? Les traje uno de afuera. Fotógrafo contemporáneo, esloveno y ciego. Eugen Baucher es el fotógrafo que dice que fotografiamos solo aquello que conocemos y aquello que deseamos ver. Esa es la punta fundamental de esta charla. Darse cuenta que fotografiamos lo que deseamos y que tal vez nos estemos perdiendo en creer que lo que estamos viendo son cosas. Eugen Baucher palpa, toma distancias, si se fija son todas fotos de noche, ¿sí? Toma distancias, sabe qué distancia se encuentra, dónde está la cosa, y sabe qué cantidad de luz tiene que enviarle a ese objeto para con qué combinación de tiempos y diafragmas conseguir esa foto. Su obra no es el papelito, no es la copia, es su construcción, es su acto fotográfico en el momento de hacerlo. Es la proyección de lo que él pretende de aquello que le está pasando adentro, pero puesto afuera. En tiempos de muchos me gusta, como los que estamos viviendo, y de la aceptación externa por demás, este hombre nos habla de la construcción interna, de lo que podemos llegar a ver y de lo que pueden significar las cosas que vemos. Me interesaba llegar a Eugen Baucher porque pega justo en el centro de lo que me interesa contar para aquellos que les interesa la fotografía. Cuando vemos fotografías, vemos cosas, lo sé, no se los voy a discutir. Pero lo que estamos viendo es el deseo de otro de contar aquello o lo otro. Cuando estamos viendo fotografías, en vez de preguntarnos qué es lo que está pasando con las cosas o a qué cosa le sacó, podríamos llegar a preguntarnos qué le está pasando a esa persona, por qué esa persona quiere fotografiar eso. De esta manera, estamos alejando al universo de las cosas de los significados. Revisar los significados, pararnos en los significados, es por sobre todas las cosas vivir en fotografía. De aquí en más, es muy probable que sus próximas fotos estén paradas en darse cuenta que algo les pasa cuando ven la realidad. Y es muy probable que la próxima vez que vean fotos ajenas se den cuenta que lo que están viendo no son solamente cosas, sino lo que el otro te quiso contar. Entenderlo o no, tal vez dependa de las habilidades del otro en contarlo, o tal vez en tus habilidades a la hora de codificarlo, o en las voluntades que los dos tengan para comunicarse. La voluntad no se fabrica, aparece solamente cuando sentimos la necesidad de contar lo que vemos, porque entendemos que eso que está ahí debe ser comprendido como nosotros queremos contárselo a los demás. Ojalá la fotografía de a quien más les cambie un poquitito. Cuando estás adentro, se disfruta bocha. Pásenla bien. Gracias por venir, por todo. Ya. Bueno, muy bien. No sé si pudieron ver los 18 minutos de video del profesor Julián Rodríguez. Sí, señor. Cuéntenme ustedes entonces qué pudieron ver a partir de ese video, la conclusión quizá del acto de fotografiar. Profe, pues yo creo que lo que hemos hablado siempre de la intención del fotógrafo, que más allá de una imagen, lleva una historia, tiene una preparación, tiene un objetivo, tiene una intención, un sentimiento. Entonces, a veces lo que él decía, usted mira esta imagen de esta perspectiva y ahora mire esta y descríbalas en una palabra. Entonces, es como ir un poco más allá y ver ese análisis que tiene tanto el antes, el durante y el después de la fotografía. El por qué queda, mejor dicho. Claro que sí, sin duda alguna creo que el acto de fotografiar es la historia del fotógrafo. Las fotografías que ustedes tomaron reflejan es precisamente la historia de ustedes. El hecho de tener que hacer un ejercicio sobre sus barrios implica es contar la historia de ustedes, de dónde vienen o dónde están viviendo en este momento. Ese es el acto de fotografiar. Entonces expliquemos un poco la definición a partir de lo que dice Julián Rodríguez
sobre la observación. Alison. Pregunto, ¿la observación en la fotografía nos hace libres o no nos hace libres? No nos hace libres. ¿Por qué? Justifique su respuesta. En el caso de la fotografía, en efecto, no nos hace libres porque hay una intención del fotógrafo. Entonces, como ya viene con una predisposición, el hecho de yo querer mirar las fotografías de otro hace que me condicione a mí la posibilidad de verlas. ¿Sí? Entonces, en efecto, el hecho de observar en la fotografía no nos hace libres. Es decir, que la fotografía Sí, es pura. profe, me robó las palabras. Muy bien. Bueno, entonces, Oscar, explicarle una fotografía a un ciego. Comience. Bueno, profe, no nos hace libres para terminar de complementar si no lo entendemos. ¿Qué fue lo que él dijo? Obviamente. Bueno, para un ciego juegan diferentes elementos que es saber decodificar qué es lo que no quedarme, qué fue lo que me quiso dar a mostrar el fotógrafo y no quedarme con la superficialidad, por así decirlo, de lo que yo quiero entender, sino también qué es lo que realmente quiere transmitir el fotógrafo, y para ello pues debo remontarme al contexto, saber la situación que se está viviendo, y pues bueno, profe, diría que eso. Muy bien. Creo que hay un asunto bien interesante cuando él dice, y creo que esa es una pregunta, un derrotero bien interesante para analizar. ¿Cómo le explica usted a un fotógrafo, perdón, a un ciego una fotografía? Entonces, a manera de cuento, estaba un señor, dos señores hospitalizados por enfermedades y estaban compartiendo la habitación. Uno de ellos estaba al lado de la ventana y el otro pues obviamente estaba al interior de la habitación sin posibilidad de ver hacia afuera. El que estaba al lado de la ventana todas las mañanas le describía cómo estaba el paisaje y el día afuera y cómo le describía cómo las personas y los transeúntes transitaban por esa zona. El señor muy furioso, el que estaba al interior de la habitación y que no podía ver, porque pues obviamente no tenía la posibilidad de la ventana, pidió que por favor lo cambiaran de lugar, que él quería estar al lado de la ventana. Curiosamente, el señor que estaba al lado de la ventana se alivió, pudo salir obviamente del hospital, le fue muy bien. Entonces, aprovechando de que el señor ya se iba, entonces pasaron al señor que había solicitado que por favor lo pasaran para allá, para el lado de la ventana, para que él pudiera ver. Pero él siempre se disgustaba, obviamente, cada vez que este señor le describía todas las escenas de lo que estaba viendo. Había una obra que estaban haciendo muy cercana en donde se veía el paisaje. Cuando pasan al señor, al otro día había una pared que estaba ocultando todo el paisaje que estaba viendo el señor que había salido aliviado ahí. Entonces, ¿cómo le explicamos precisamente a un ciego las imágenes? Cuando pues obviamente hay otro significado en mí, quizá la arrogancia. Es bastante difícil ese ejercicio, ¿no? Entonces, creo que el asunto de observar es contundente aquí, porque pues obviamente nosotros tenemos que entender un poco las dinámicas en las cuales de alguna manera nos quieren hacer reproducir ese mensaje o ese significado a partir de las imágenes. Alejandro, ¿qué es eso del tiempo de lectura? Bueno, según lo que estuve viendo era relacionado a los segundos que la persona se queda mirando la fotografía, y si realmente, o sea, y que pasa cierta cantidad de tiempo
pero ya se cansa de verla, entonces está esperando a que pues pueda proyectar alguna otra imagen. Eso fue lo que se vio. El tiempo de lectura es aquel tiempo en el que la persona está mirando la imagen. Es decir, el tiempo de lectura es la decodificación primaria en la cual yo intento captar un significado de esa fotografía. ¿Sí? Es el tiempo en el que miro la fotografía y pare de contar el significado que me dio esa fotografía y ahí quedó. Ese es el ejercicio del ojo y la cámara, Juan Sebastián. ¿Cuál es la diferencia entre el ojo de la persona y el lente o el viewfinder de la cámara? No, profe, la verdad. No. ¿Cómo observa el ojo? El ojo muy seguramente tiene diferentes encuadres. El ojo humano, la cámara no. La cámara solo tiene el viewfinder o el cuadrado para disparar y hasta ahí llegó la forma en la cual yo puedo encuadrar y tener una composición de la fotografía. El ojo sí puede tener diferentes encuadres. El mismo encuadre que puede tener la cámara, pero en un instante puedo tener otro encuadre. Es decir, la cámara, que es operada por un ser humano, está encuadrando el parque, pero el ojo como tal puede tener la visión del parque, pero en un segundo puedo tener la visión de la calle, la visión de la cafetería, la visión de la casa, porque tiene giros precisamente de su encuadre. Esa es la gran diferencia, obviamente, ¿no? Hay una intencionalidad, sin duda alguna, siempre va a existir una intencionalidad del fotógrafo. Bueno, no sé qué tal les pareció precisamente la explicación del profesor Rodríguez sobre el acto de fotografiar. Interesante, ¿no? La manera en la que cuenta cómo es que uno entiende el ejercicio de la fotografía. Muy interesante y muy peculiar su forma de explicar un tema que a veces resulta ser a veces un poco complejo de entender, profe. Sí. Pero y también la teoría lo hace complejo. Reír. La teoría lo hace complejo. Pues a mí me sorprendió mucho Susan Sontag cuando relaciona que la fotografía tiene que ver es como con la acumulación de los recuerdos de la familia. Todas las familias regularmente tienen un álbum fotográfico, ¿no? Entonces me parece, y uno no se pone a analizar esas cosas, es una locura ponerse a analizar el álbum fotográfico de las familias. Pero el profesor Julián también dice, pónganse ustedes a mirar la fotografía de las familias y verán que ustedes van a encontrar, es la historia de la familia. Y sin duda alguna tiene toda la razón. Yo me había quedado inclusive corto y muchos nos quedamos cortos frente a ese significado. Muy bien, entonces pues quería dejarlos con esta reflexión, con este trabajo del profesor Julián Rodríguez. Las charlas TEC son muy buenas, inclusive uno las puede encontrar de diferentes temas en YouTube. Entonces vale la pena de que ustedes le peguen la revisadita. Hay algunas charlas TED que podrían ser bien interesantes. Son cortas de 8 o 10 minuticos. En dado caso de que les llegue a interesar. En resumen, ¿no? Entonces el acto de fotografiar es la historia del fotógrafo. Bueno, yo con esto entonces los dejo en esta media horita para que ustedes puedan descansar, estos minuticos para que puedan obviamente concretar lo que tengan para el resto de la noche y mañana. Entonces nos vemos mañana a las 8 de la noche para que podamos hacer la evaluación, pero también para que podamos dialogar un poco de las fotografías, si les parece. Gracias, profe. Bueno, una feliz noche a Gracias, todos. profe. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Laura, muy bien las fotografías, si me alcanzó a escuchar.